Bueno, los saludo entonces formalmente. Vamos a continuar con el libro sexto de la Ética Nicomaquea. ¿Ustedes entienden adecuadamente lo que diferencia una virtud moral de una virtud intelectual, una virtud ética de una dianoética? ¿Eso está claro, el concepto? ¿O todavía no lo tienen bien en claro? No, yo más o menos no lo tengo muy claro. Bien, ¿alguno se lo podría explicar? ¿Se anima? Yo no escuché la pregunta porque justo lloraba la gata y le fue a abrir la Ah, puerta. está bien, está bien. No, yo lo que quiero es quedarme tranquilo de que ustedes tienen en claro lo que diferencia una virtud ética de una virtud dianoética, una virtud moral de una virtud intelectual. Y acá decía quién fue el que hablaba. Yo, Joaquín. Joaquín. Joaquín decía que no lo tiene bien en claro. ¿El resto tampoco quiere que haga una especie de repaso de eso o avanzo con las virtudes intelectuales? Yo creo que vendría bien un repasito. Bueno. Bien. No, de última te digo que es más o menos lo que voy Dale, a ver, entendiendo. Martín. Bueno, una virtud ética, digamos que tiene más que ver con la acción, con lo concreto, a lo que llegamos de acuerdo a la virtud dianoética, o sea, intelectual, que va a ser la que va a regir la acción concreta. O sea, a través del intelecto, bueno, la razón y las pasiones van a hacer que la justa razón pueda actuar de una manera centrada, sin caer en ninguno de los vicios, y de esta manera esa decisión va a hacer que la acción que se produzca después de esta deliberación que nos permitiría actuar con la justa razón, finalice en una acción ética, digamos, buena, o sea, por lo menos lo más buena posible. Digamos que es más o menos lo que voy a entender. Bien. Bueno, no estás totalmente desencaminado, pero tampoco está totalmente clara la diferencia. Porque por la explicación que vos proponés, Martín, parecería que la virtud intelectual está fundamentalmente relacionada con la praxis. Y en realidad la virtud intelectual no está solamente relacionada con la praxis, sino también y especialmente con la dimensión teorética de la vida. Lo importante es que ustedes vean que cuando hablamos de virtudes, hablamos de hábitos, de disposiciones buenas, de modos de ser que nos hacen excelentes. Y esas disposiciones buenas o esos modos de ser pueden ser tanto de nuestro carácter como de nuestro entendimiento. Pero no obstante, la acción concreta siempre es una acción que, si bien procede de una costumbre, siempre procede previamente de un juicio y de una deliberación. Es decir, incluso en el ámbito del carácter, la razón, lo que nosotros denominamos recta razón, siempre está como siendo el timonel de la nave. Siempre está, digámoslo así, marcando un rumbo para todo lo que hacemos. Incluido también en el ámbito teorético, porque cuando nosotros estudiamos una ciencia, también la razón que guía la acción debe guiar el modo de adquirir la ciencia. ¿Se entiende esto? Entonces, las virtudes morales tienen que ver con nuestro carácter
y las virtudes intelectuales tienen que ver con el conocimiento. Y el conocimiento puede ser referido tanto a la acción como a la producción, como a la parte teorética de la vida. ¿Se acuerdan que la existencia humana tiene esas tres dimensiones? Poiesis, praxis y theorein. Entonces, la recta razón debe guiar ambos, ¿sí? Ambos modos, tanto teoréticos como prácticos. ¿Se entiende, Martín? Cuando hablamos de virtudes, entonces, siempre hablamos de hábitos, modos de ser, pero pueden ser del carácter o del entendimiento. En relación a las virtudes del entendimiento, que es lo que ahora nos toca, ¿sí? En el capítulo 3, Aristóteles enumera las virtudes intelectuales. Al comienzo del capítulo 3 dice: establezcamos que las disposiciones por las cuales el alma posee la verdad cuando afirma o niega algo son 5, a saber, el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el intelecto. Ven, en esta enumeración de 5 virtudes intelectuales fundamentales, ¿sí? Hay la ciencia y la sabiduría tienen que ver fundamentalmente con la dimensión teorética, el arte con la dimensión de la poiesis, la prudencia con la dimensión práctica, y el intelecto puede referirse tanto al obrar moral como a el estudio de la sabiduría, porque hay primeros principios tanto de orden práctico como de orden teorético. ¿Te quedó más claro, Martín? ¿Y el resto? ¿Sí o no? Para mí sí. Es importante no avanzar si uno no va cerrando las cosas, porque si no, siempre se queda así como con, digamos, con ideas sueltas, y lo propio del saber, ¿ven? Vamos a la virtud intelectual de la ciencia. La ciencia es un hábito intelectual demostrativo, pero uno tiene ciencia de algo cuando tiene un conocimiento completo de ese algo. Y además cuando ese conocimiento completo de ese algo lo posee de una manera ordenada y además jerarquizada. Sabe distinguir cuáles son los principios y qué es lo que se sigue de esos principios. Y además sabe demostrar, es decir, puede ejercer el hábito demostrativo que le permite seguir, ¿sí?, una conclusión, le permite poder sacar conclusiones de los principios y demostrar cosas que antes no se conocían. ¿Ven? Entonces, es importante no avanzar si uno no comprende o si tiene cosas sueltas, porque si no, nunca adquirimos ciencia. Cuando uno pretende saber algo, tiene que tener un cierto conocimiento acabado, al menos de los principios que rigen ese algo. Si no, es simplemente un conocimiento de cosas sueltas que no instruye nuestro espíritu. ¿Ven? Una de las cosas que por ahí a mí más me fastidiaba interiormente cuando estudiaba la carrera de grado, era que siempre veíamos, bueno, introducción, parecía que eran todas introducciones a, introducción a tal tema, introducción a tal otro, porque nunca había tiempo para profundizar nada, ¿no? Entonces uno pasaba de introducción a, y yo siempre decía, bueno, pero ¿cuándo viene el B? ¿Cuándo viene lo que viene después del A? ¿Cuándo puedo realmente sentir que estoy teniendo, aunque sea de algunos tópicos fundamentales, un conocimiento completo, acabado, ordenado? ¿Ven? Hoy en día quizá no se capta bien lo que es la filosofía, pero la riqueza propia de la filosofía es que es una disciplina que nos permite ir, digamos,
en términos chabacanos diríamos al hueso, que nos permite, de alguna manera, captar los primeros principios de los diversos órdenes que rigen lo real y captarlos de manera sistemática, ordenada, de manera tal que uno puede tener una cierta comprensión del mundo, ¿sí?, a partir de unos pocos grandes principios metafísicos, antropológicos, de la naturaleza, éticos, políticos, que rigen eso que es real. ¿Ven? La filosofía tiene la aptitud para que en unos pocos principios uno pueda de alguna manera desenvolverse en el todo. Bien, me fui de tema, pero creo que es importante. Después... Quería hacer una acotación, Maxi. Sí. ¿Cómo andás? ¿Con quién habla, Martín? Martín Laplace. ¿Todo bien? Sí. No, te estaba escuchando y escuchaba al compañero Martín y se me ocurría el tema de la dependencia íntima que hay entre las virtudes éticas con respecto a las virtudes intelectuales. Porque si la virtud del intelecto capta los primeros principios prácticos, entonces, digamos, la virtud de la prudencia dependería de la virtud del intelecto. Exacto. Y luego la prudencia es una base para poder lograr las virtudes del carácter, para poder elegir el justo medio. Exacto. De modo que están íntimamente relacionadas, ¿no? No sé, se me ocurría esta noción. Muy bien, Martín. Exacto. Y además, por ejemplo, la prudencia orienta la praxis, o sea, la vida moral, en orden a la conquista de la sabiduría, que es la dimensión teorética. Por eso dice Aristóteles, y acá enlazamos con algo que hemos trabajado antes, que el que tiene una virtud las tiene todas. Es decir, uno no puede, en torno a lo que es la ética aristotélica, decir, bueno, a mí me interesa la templanza, pero lo que es la justicia no, bueno, lo dejo para después. No, ahora me voy a abocar a la templanza. O me evoco a la justicia, pero bueno, con los otros más o menos trato de respetar sus derechos, pero lo que es la comida, la bebida y mi vida íntima, digamos, en lo referido a mi sexualidad, eso, bueno, más o menos me doy un permitido, ¿no? ¿Por qué? No se puede, porque el organismo del hombre es una integridad. Entonces, si uno de alguna manera se da un permitido, ¿sí?, en la comida, y bueno, va a ser injusto en algún momento. ¿Por qué? Y bueno, porque si, por ejemplo, no sabe contenerse adecuadamente en la comida, y bueno, por ahí va a ser incapaz de darse cuenta de que la milanesa además que se está comiendo no se la está dando a su hijo que la necesitaba, o que le correspondía más que a él. ¿Ven? O así, o por ahí, si soy moderado respecto a lo que es mi vida sexual, y bueno, por ahí voy a tratar a los otros o a las otras como a un objeto, y ahí voy a ser injusto con ellos. ¿Ven? Y además, si soy moderado, nunca voy a poder ser sabio, porque nunca me voy a poder aplicar al estudio de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque las pasiones me van a tironear. ¿Ven? Ahí está hinchando mi perro que está ladrando. O sea que no hay solo una dependencia desde las virtudes éticas hacia las virtudes ya no éticas, sino también a la inversa. Las virtudes intelectuales dependen también de las virtudes éticas. Hay como un círculo de retroalimentación. Exacto. ¿Por qué? Porque el hombre es una unidad y las virtudes de alguna manera inhieren, se asientan en nuestras facultades. Y es como pasa con el cuerpo. Uno no puede, digamos, si una mano sufre, sufre todo el cuerpo, ¿sí? Es decir, uno no puede disociar la vida virtuosa, ¿se entiende? Entonces, en este sentido también es importante que captemos esto, que uno no puede decir, bueno, a ver, elijo tal o cual virtud y me desentiendo del resto, digamos, o asumo el paquete completo o lo dejo, digamos, ¿sí? No puedo asumir una parte. ¿Ven? Esto tiene que ver con lo que por ahí Valeria después va a hablar. En la modernidad pareciera que, bueno, lo que importa es las cuestiones de justicia,
las cuestiones que tienen que ver con el dominio de mis relaciones con otros, con el ámbito de lo público. Pero en el foro privado, mientras yo no joda a nadie, ¿sí? Más o menos puedo hacer lo que tenga gana. Y eso es una mentira. ¿Sí? Puede sonar muy lindo, pero es una mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como yo sea dentro de mi propia casa, voy a hacer con los demás también. De acuerdo a cómo yo me comporte en mi propia interioridad conmigo mismo, voy a hacer con los demás también. Si yo no conquisto la paz interior, no voy a poder tener paz con los demás. ¿Sí? Es decir, si yo tengo guerra con otros es porque tampoco tengo paz conmigo mismo. ¿Ven? Es un combo, es una unidad, pero la modernidad un poco tiende a separar eso. ¿Sí? Bien. Perdón, quería hacerles una recomendación por mi propia experiencia personal, que es prestar especial atención al rol de la prudencia, justamente como un poco conexión entre las virtudes éticas y dianoéticas. A mí me pasa como que siempre me la confundo, es casi un fallido psicológico que tengo, me pasó cuando cursé la materia en su momento, me pasó en el concurso y ayer justamente Maximiliano me apuntaba algunas diferencias, ¿no? Como en esta virtud que es del entendimiento, pero que a la vez permite deliberar y discernir sobre cada caso particular. Entonces muchas veces se la suele confundir con una virtud ética y está bueno por ahí ver bien esa diferencia, ¿no? Porque es una virtud intelectual. Claro. Muy bien, Vera, gracias. Sí. Comparto, a mí me pasaba lo mismo que a Vera. O sea que lo tuve que analizar varias veces para notar bien la diferencia y distinguirla. No que una cosa son las virtudes éticas que corresponden a la parte desiderativa del alma irracional y la virtud de la prudencia correspondería a la parte del alma racional. Y dentro del alma racional la parte práctica. Muy bien. Pero se aplica a mostrar el justo medio, la prudencia se aplica a mostrar el justo medio a las virtudes del carácter, pero también a la vida de estudio. Es decir, uno, porque tiene la virtud de la moderación, tiende a, por ejemplo, a mirar con respeto a sus semejantes, ¿sí? Pero ¿de qué modo mirarlos? ¿De qué modo relacionarme aquí ahora con este semejante concreto? Eso lo dictamina la prudencia. Uno tiende, por sabiduría, buscar la verdad acerca de Dios, ¿sí? Por la virtud de la sabiduría. Pero ¿cómo buscarla? ¿En qué libro? ¿Cuánto tiempo por día? ¿Pidiendo consejo a quién o a qué otro? Eso lo dictamina la prudencia. ¿Ven? La prudencia es como el timón, ¿sí? No es quien reina, pero sí quien gobierna. Digamos, reina la sabiduría, pero gobierna la prudencia. Es como el timón del barco, ¿sí? Y además la prudencia, recuerden, no solamente refiere a la buena deliberación, sino que la prudencia es de carácter imperativo, manda, ¿sí? Es como que el juicio prudencial se muestra en ese dictamen interior a partir del cual nosotros nos decimos a nosotros mismos, tienes que hacer esto aquí y ahora. ¿Sí? Nos autoobligamos a obrar de una determinada manera. Hay una prescripción interior que la prudencia nos dictamina. Tienes que levantarte ya, no puedes seguir remoloneando. Tienes que ponerte a estudiar ya. Tienes que ir a ver a tu padre que hace un año que no lo ves, ya, aquí y ahora. ¿Ven? Tienes que llamar a tal persona aquí y ahora. ¿Ven? La prudencia manda, gobierna. Bien. Y yo te hago una consulta, Maxi, no sé si está bien mi apreciación. Con respecto ¿viste los niveles que establece Maliandi sobre la reflexión ética? Que establece el nivel de, digamos, la moralidad propiamente dicha, que lo llama la facticidad Normativa. normativa,
Después está el nivel de la reflexión moral, que sería cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y después está el nivel de la ética normativa, o filosofía, la ética filosófica, que pregunta por qué tengo que hacer yo tal o cual cosa, ¿no? Que busca los fundamentos. La prudencia, ¿estaría bien relacionarla entonces con el nivel de la reflexión moral, más que con la ética filosófica o normativa? Porque sería un ámbito bien práctico y propio de la vida que uno desarrolla mientras está viviendo y necesita decidir y tomar una elección. Sí, siempre puede ser un poco arriesgado mezclar tradiciones éticas, digamos, tan dispares. Puede ser un poco arriesgado porque, de alguna manera, lo que se reflexiona dentro de un contexto de una tradición ética supone, de algún modo, todo ese combo, ¿sí? Es decir, lo que Maliandi denominó facticidad normativa, bueno, es lo que de hecho vive la gente, sin importar si reflexiona sobre lo que vive o no, ¿no? El segundo nivel, que era el de la reflexión moral, está bien, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, yo mencioné ese que era el segundo nivel, creo, si mal no recuerdo, que era en el que uno decide qué acción debe tomar en la vida, digamos. Claro, lo que pasa que ahí ese nivel supone, ¿sí? A ver, supone una cierta ciencia ética. ¿Por qué? Porque la prudencia tiene que aplicar al caso concreto los principios de la moralidad, con lo cual no puede haber prudencia si no hay un conocimiento claro del universal, de los primeros principios de la moralidad que de algún modo pueden ser adquiridos por la costumbre, ¿sí? Pueden ser adquiridos por la educación propia del entorno cultural. Es decir, ¿uno puede ser prudente sin haber estudiado ética? Es la pregunta. ¿Cómo podríamos responder eso? Bueno, la idea es que, digamos, si uno viviese en un contexto en el que la gente fuese buena, ¿sí? En un contexto de justicia, en un contexto de moderación, en un contexto, digamos, donde se defiende la justicia, ¿sí? Quizá uno no necesitaría estudiar ética para ser prudente. ¿Por qué? Porque la propia educación moral que uno recibe, tanto en la familia como en el entorno cultural, me brinda un conocimiento de esos principios de la moralidad que la prudencia necesita para aplicarlos al caso particular. Pero ¿qué pasa? Hoy asistimos a algo así semejante, o hoy la facticidad normativa, más bien que ética, suele ser amoral o antimoral, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para entender y tener un conocimiento adecuado de los principios de la moralidad si no estudiamos ética, sin una cierta búsqueda teorética, sin ir a ese tercer nivel que me proporciona un conocimiento claro de lo que está moralmente justificado o no? Es verdad que uno tiene una cierta intuición de los principios morales, sí, por naturaleza, podríamos decir, que es notoria, pero eso en un contexto cultural en el que lo que se vive es la injusticia, en lo que se vive es la corrupción, en el que uno, digamos, cada vez es más, digamos, inhabitual que una persona, que un niño se eduque, digamos, no digamos en una familia constituida, sino con alguien, porque por ahí la mayoría, lamentablemente, se educan con la televisión o con los medios de comunicación, porque los padres no les queda otra que trabajar todo el día para darles de comer. ¿Ven? Y sin saber qué es lo que está viendo ese chico y qué es lo que lo forma. ¿Se entiende, Martín, lo que digo? Sí, correcto. Establecer desde el punto de vista aristotélico entonces una relación bien íntima y necesaria entre la ética filosófica y la reflexión moral o ética, o prudencia, digamos. O sea que es necesario, no son separables en Aristóteles. Bueno, Aristóteles
Aristóteles confiaba en que las leyes de la polis eran moralmente educadoras, ¿sí? Y que de algún modo las instituciones de la polis eran moralmente educadoras. Pero hoy en día, digamos, cuanto más falla la educación espontánea que uno pueda recibir en la familia y en el entorno cultural, más es necesario ir a la dimensión de la teoría, ir a la dimensión del universal, a la dimensión de la filosofía. En esta parte, perdón, escuché mucho la palabra naturaleza y me había incorporado ya que tanto que la ética era costumbre y hábito. Y creo que la polis nos llevaba a la costumbre y al hábito, porque no es algo natural. ¿Qué no es algo natural? En el tema moral y las virtudes, no son naturales, son adquiridas por hábito y costumbre en la ética. Sí, bueno, pero ahí me parece que hay que diferenciar dos cosas. Cuando uno dice que no es natural, no está queriendo decir que no hay una naturaleza humana y que no hay unas virtudes que son propias de la naturaleza humana y unos vicios que al ser propios de la naturaleza humana, de algún modo la destruyen, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que no las tenemos de suyo espontáneamente, que las adquirimos, las virtudes, por el hábito y por la costumbre, ¿sí? Pero Sí, no no... son genéticas. ¿Cómo? No son genéticas. No las tenemos en acto, digamos, en términos aristotélicos podríamos decir que no las tenemos en acto desde que nacemos, ¿sí? Como tenemos, por ejemplo, las facultades de ver, de escuchar, ¿sí? Es decir, sino que somos susceptibles de adquirirlas. Pero no es que cuando decimos que las virtudes son, o que la moral es algo cultural para Aristóteles, ¿sí? Referido al hábito y a la costumbre, no es que, bueno, en esta cultura puede haber tales virtudes y, digamos, en la cultura, en la polis, había justicia, prudencia, templanza y fortaleza, y en nuestra cultura hay otras virtudes, porque esas ya no sirven más porque eran algo cultural. Aristóteles no pensaría en estos términos. ¿Por qué? Porque como la naturaleza humana es la misma, las virtudes fundamentales son las mismas. Y los vicios que puede adquirir el hombre son semejantes. ¿Se entiende? A ver, una cosa es que uno no tenga en acto las virtudes y que sea capaz de adquirirlas, y otras cosas es que una moral de virtudes sea algo cultural. ¿Se entiende la diferencia, Cristina? Sí, sí. Se me ocurre por ahí una diferencia que... No tenés que digamos, opinar como Aristóteles. Yo te digo lo que se entiende de la ética aristotélica. ¿Sí? No, yo lo mencioné porque mientras hablabas, lo llevabas al contexto como de algo natural del ser humano. O sea, y me parecía que en la introducción habíamos ido más para el etos costumbre, el etos hábito. Claro. Disculpen, pero sí, no, justamente en el libro 10, hacia el final, establece esta relación entre ética y política, y se habla un poco de la paideia, de la educación y de las leyes, y por ahí en ese libro se aclara un poco más esto, ¿no? Como el tema de la naturaleza del carácter, o sea, pero es interesante esto que está tratando de establecer Maximiliano por ahí. Como una cosa es que uno no nazca virtuoso, no nazca con una bondad de carácter, sino que sea un hábito que hay que educar y que hay que forjar, y que las leyes incluso ayudan como a que quizás los que no son virtuosos se comporten virtuosamente por obligación o porque están, digamos, constreñidos por estas leyes. Claro, y la diferencia entre
entre que por ahí esa virtud sea convencional, sea algo cultural, porque se establece que lo bueno es determinada forma culturalmente. No sé si aclaro mi comentario. No, no, Y no, sí, sí, aclaró. Sí, Cristina. tal vez podemos entrar en que a través de la educación lo modela y que tal vez si no hubiera tenido esa educación, no tiene determinados hábitos adquiridos que por naturaleza no los tenía, no los incorpora. Está bien, sí. A ver, me parece, creo que nos estamos entendiendo. Lo que habría que sintetizar entonces es que nosotros, por naturaleza, no tenemos las virtudes en acto, no somos virtuosos por naturaleza, pero somos capaces de adquirir las virtudes, y en la medida en que las adquirimos, nuestra naturaleza humana florece. Si no adquirimos las virtudes y adquirimos vicios, en lugar de florecer como seres humanos, de algún modo marchitamos como seres humanos. Ahora, lo que hay que de alguna manera estar con claridad, tener en claro en que una moral de virtudes no sería para Aristóteles algo que sirve para la polis griega y nada más. Una moral de virtudes sirve para toda época, ¿sí? Y para todo lugar. ¿Por qué? Porque es la moral propia que se ajusta a la naturaleza humana. Para Aristóteles, ¿no? Entonces, una moral de virtudes sirve para toda época y para todo lugar, ¿sí? Lo cual no implica que determinadas épocas exijan determinadas virtudes y determinadas otras épocas exijan más quizá otras. Por ejemplo, una época en la que abunde más la corrupción, quizás se exija más ser justos y ser valientes para defender la justicia. Una época en la que abunde más, por ejemplo, lo que sería, no sé, los desórdenes del apetito, y bueno, quizá se exija más en esa época la moderación, ¿ven? Y así en cada contexto particular. Puede ser que en mi trabajo yo tenga que, digamos, haber desarrollado sobre todo la justicia, y puede ser que, no sé, en mis vínculos con mis amistades tenga que desarrollar sobre todo la moderación, y así, ¿se entiende? Entonces, ya se termina esta parte, en 10 minutos volvemos a comenzar y empieza Vera, y después en todo caso yo redondo al final si no alcanza. Pero, insisto, no poseemos las virtudes naturalmente. Naturalmente somos capaces de adquirirlas, pero la moral de virtudes, desde la perspectiva de Aristóteles, sirve para todo tiempo y todo lugar porque es propia del ser humano como tal. Bueno, con eso cierro. En 10 minutos comenzamos de nuevo. Bien, gracias.